Hola chicos, bienvenidos a Legislación Aduanera. Esta clase quedará grabada a efectos de que la puedan revisar y escuchar cuando ustedes así lo deseen. Asimismo, si es que necesitan reforzar alguno de los conocimientos impartidos en esta hora y media de clase que aproximadamente vamos a tener. El- a continuación voy a proceder a compartirles la pantalla respecto a la presentación que ya tienen colgada en el campus virtual correspondiente a legislación aduanera. Pues bueno, legislación aduanera, como su nombre lo indica, abordaremos las principales normas que rigen el tema aduanero en nuestro país. Vamos a revisar sobre todo legislación nacional. En la última parte del módulo revisaremos sucintamente la legislación internacional en torno al régimen aduanero y legislación aduanera que nos compete a nosotros como país, principalmente normas de la CAN, Tribunal de Justicia a nivel local y regional, que pues sus normas y directrices nos afectan a nosotros como Estado al estar dentro de esta comunidad andina. En primer punto, pues relatarles el sílabus. Veremos hoy la unidad 1, la primera parte, que tiene que ver con la introducción al derecho tributario aduanero, en donde revisaremos básicamente qué es el concepto del régimen aduanero, de la legislación aduanera que involucra el derecho aduanero tributario, un poco de la historia de las aduanas, de cómo nació el derecho aduanero a raíz del derecho tributario y cómo estas dos ramas se conjugan. Veremos principios generales que rigen esta rama jurídica y de comercio exterior. También veremos la obligación tributaria aduanera. En esta obligación tributaria aduanera analizaremos los sujetos intervinientes en una relación tributaria de carácter aduanero, cuándo se produce el hecho generador para llegar a una determinación o un tributo a esta relación aduanera, la base imponible, que es obviamente la base para el cálculo del tributo, y la exigibilidad de la obligación aduanera. ¿Desde cuándo esta obligación que nace del hecho generador es exigible? Y obviamente, si ya vemos desde cuándo es exigible, veremos cuándo se extingue esta obligación, por qué, cómo y de qué manera podemos extinguir esta obligación o se extingue esta obligación per se sin actuación de nosotros como contribuyentes. Esta es la primera parte que revisaremos el día de hoy. En la siguiente sesión verificaremos las exenciones, entre las más importantes, las exenciones a los efectos personales del viajero. Revisaremos tanto en transporte aéreo como terrestre. En transporte marítimo, lamentablemente el Ecuador no cuenta con transporte marítimo de pasajeros en la actualidad. Esperemos que muy pronto con la reactivación económica del país vuelvan a tener buques, yates y demás estadía en el Ecuador para que pueda existir un régimen de control de entrada y salida de pasajeros por vía marítima. Esto no quita que no exista una dependencia como tal. Por ejemplo, en el puerto de Manta, en Guayaquil, tenemos el área de embarque y desembarque de pasajeros, están plenamente habilitadas, pero están sin uso desde hace algún tiempo, no solo por pandemia, sino porque anteriormente el Ecuador tampoco es un puerto por excelencia para buques, para barcos y para tema de cruceros, que son quienes transportan pasajeros. Verificaremos la reimportación y devolución de mercancías, la transferencia de dominio de las mercancías, las operaciones aduaneras, cómo se efectúa una declaración aduanera y obviamente la función de control aduanero que ejerce el SENAE, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. El concepto de derecho aduanero, pues bien, es un conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades y funciones del Estado con relación a su comercio exterior. Esto incluye, entre otras cosas, el ingreso y salida o tránsito de mercancías desde y a través de su territorio aduanero en sus diferentes regímenes jurídicos que veremos más adelante. El control de los medios de transporte que se utilizan para esto,
para la entrada y salida de mercancías, asimismo como fiscalizar la actividad de los diferentes operadores jurídicos y económicos intervinientes. Y obviamente, si es que existe una omisión o falta de observación de alguno de los preceptos legales que se establece tanto para el tránsito, transporte, entrada, salida de mercancías, el cumplimiento de los deberes formales de los operadores jurídicos que intervienen en estas relaciones, así como la omisión o falta de atención a la norma que regula la entrada y salida de personas, se establecen sanciones que corresponden a este incumplimiento, que atienden a estos distintos incumplimientos, pudiendo tener desde una contravención como infracción hasta un delito de carácter aduanero penal. El derecho aduanero nace desde la instancia misma en la que el ser humano tuvo civilizaciones y grandes civilizaciones que obviamente para tener sustento económico, alimenticio y demás, empezaron a crecer y empezaron a realizar un intercambio de mercancías. Entre estas, las principales civilizaciones son la egipcia, romana y la de Grecia, que pues empezaron a realizar un intercambio de mercancías estableciendo rutas específicas para el transporte, ya sea terrestre y con un poco más de conocimiento de transporte fluvial. Por excelencia, Egipto ha tenido el control de un canal sumamente importante que comunica el, el mar a través de un estrecho para ingresar al mar Mediterráneo. Este estrecho por excelencia ha sido por un lado de control egipcio y por el otro de control europeo, pero sin estos controles en los cuales se efectúa una revisión de las guías de remisión, de las declaraciones aduaneras en puerto de salida, en puerto de llegada y demás, sin esto no se podría llevar un correcto control del movimiento de mercancías a lo largo del globo terráqueo y principalmente en estas zonas que son jurisdicción de estas civilizaciones que hasta ahora pues ya son estados. Estas civilizaciones fueron las que por excelencia empezaron a grabar tributos que, conocidos en el derecho aduanero, se convirtieron en aranceles que grababan significativamente el paso de la mercancía. En un primer momento grababan el tránsito de la mercancía por la utilización de su territorio o de sus pasos fronterizos y en segunda instancia empezaron a grabar la entrada de la mercancía a su territorio, porque lógicamente si es que tenían que llegar de Egipto a las Indias, es decir, América, obviamente al pasar por estos puntos de control de determinados territorios, no toda la mercancía y no toda la mercadería llegaba hasta su destino, sino que se empezaron a establecer puertos que, como en la actualidad, en cada puerto se va dejando determinada mercancía para el consumo, uso y goce y aprovechamiento en cada uno de estos territorios. Es así como empezó el control de la mercadería que entra y obviamente empezó el embarque de mercancías. Es decir, estos puntos se empezaron a convertir en puertos, no solamente de desembarque, sino también de embarque. Es ahí cuando tuvo que empezarse a tener un control sumamente minucioso de la mercadería que se quedaba, de la mercadería que se iba, y todo esto, más allá de un control, empezó a tener un tema fiscal. Ya no solo para fiscal, en donde solo se mantiene un control de ingreso y salida, sino que empezó a tener una repercusión fiscal, en donde la recaudación, si bien no es realizada por el ente tributario, ejercen los servicios de aduana de cada territorio, ejercen una facultad recaudatoria de aranceles y tributos. Así pues, pasamos a los principios generales, en donde encontramos a la facilitación al comercio exterior, al control aduanero, a la cooperación e intercambio de información, a la buena fe del contribuyente, a la publicidad y a la aplicación de buenas prácticas internacionales. ¿Qué son todos estos? Pues bien, iniciaremos Iniciaremos por la facilitación al comercio.
La facilitación al comercio exterior preceptúa que los procesos aduaneros sean rápidos, sean simplificados, sean expeditos y, en lo posible, sean electrónicos. Primero, que sean rápidos, porque obviamente cuando se tiene determinadas mercancías, no se puede quedar 2, 3, 4, 5 meses en un depósito aduanero. Lo que se busca es que si ya ingresan las mercancías, se desaduanice, como se llama el proceso, se ingrese a territorio aduanero secundario para que ya pueda ser utilizado, ya pague sus tributos e ingrese al mercado, ingrese a poderse utilizar, distribuir, vender, etcétera. Esto preceptúa de que sean rápidos, simplificados, porque se busca que el contribuyente pueda realizar la función por sí mismo. Si bien en algunas situaciones necesita un agente aduanero y personal especializado en aduanas, lo que se preceptúa es que el propio contribuyente pueda conocer, pueda realizar la efectiva declaración aduanera y que pueda sacar sus bienes de un depósito aduanero pudiendo ingresarlos al territorio ecuatoriano, que sean expeditos, que se puedan cumplir en su totalidad y electrónicos, porque busca que el contribuyente pueda cargar toda la información dentro de los sistemas preceptuados por el Servicio Nacional de Aduanas y que a través de la carga de información se pueda obtener la desaduanización de las mercancías y mercaderías. Todo esto se busca en pro del aseguramiento de la cadena logística a fin de incentivar la productividad y la competitividad nacional. Porque recordemos que en su época se plantearon salvaguardas para determinados productos. ¿Qué son estas salvaguardas? Lo que buscaban es que la productividad en el país y la competitividad nacional no se vean afectadas por la disminución de aranceles de ciertos productos. Por ejemplo, televisiones de, de pantalla plana, LCD, plasmas, LED, 4K que ya vienen con esa resolución y demás tipo de televisores actuales, entraron en su época con salvaguardas para precautelar que las empresas nacionales que estaban ya ensamblando este tipo de televisores no tengan una recaída en ventas producto de que el producto extranjero ingresaba con menor arancel por acuerdos internacionales, por facilidades en el comercio, por reducción de costos y demás, ingresaban con menos arancel. Por ende, tenían precios incluso inferiores a la fabricación nacional. Entonces, ¿qué se hace? Se impuso salvaguardas para incrementar el costo del producto importado para que así el producto nacional tenga mayor acogida, la productividad crezca, la competencia crezca y sin afectar a los productores locales. Sin embargo, en este tipo de medidas, el que pierde es el contribuyente, porque nosotros el que pierde es el consumidor y asimismo el contribuyente importador. Si yo importo este tipo de televisores, voy a tener que pagar más tributos, salvaguardas, aranceles y demás por los televisores importados, transfiriéndole este costo directamente al consumidor. Nosotros como consumidores pagamos estos tributos y estos aranceles por tener un producto importado. Y obviamente, si es que no tenemos la capacidad de pago, tendremos que migrar hacia un producto fabricado a nivel nacional, que eso no significa necesariamente de menor calidad, pero sí que si nosotros queremos acceder a un producto internacional, tengamos que pagar un poco más, afectando directamente al consumidor. El control aduanero no es otra cosa que se realice un minucioso control en todas las operaciones de comercio exterior, aplicando controles precisos por medio de la gestión de riesgo, velando por el respeto al ordenamiento jurídico y por los intereses fiscales. Esto es que se revisan las mercancías, se revisa absolutamente todo el embarque, se verifica que el producto que está ingresando esté en orden, que en puerto de salida, ejemplo, en el puerto de China cargaron 100 cajas de focos, que esas mismas 100 cajas de focos sean las que se está recibiendo aquí en el puerto de Manta. ¿Por qué? Porque existe
muchos contribuyentes desleales que embarcan 100 cajas de focos y lo que en realidad llegan son 100 cajas de celulares. En este sentido, un bien grava más que el otro y se está buscando defraudar y evadir el impuesto a pagar por este tipo de mercancías, que es una declaración errónea, que puede ser de buena fe o de mala fe, como veremos más adelante. En este control de aduanero, no solamente se verifica que las mercancías que entran o que salen estén correctas, sino que a través del control aduanero también se da por iniciada la facultad recaudadora. Es decir, se verifica que efectivamente a través de la facultad de control es o no es el producto. En caso de serlo, se procede a la facultad recaudadora en la cual se cobra el tributo, y en caso de no serlo, se realiza la respectiva denuncia para que sea investigado o determinado a nivel interno para realizar una determinación aduanera a través del Servicio Nacional de Aduanas y verificar y grabar con el tributo correcto. La cooperación e intercambio de información se produce y se procura que a nivel nacional y a nivel internacional se realice un intercambio correcto de información entre entes públicos y entre entes privados. De esta manera, lo que se preceptúa es que entre los servicios nacionales de aduana de cada uno de los territorios exista una remisión de información hacia otro servicio nacional de aduana. Por ejemplo, en el puerto de Alemania, cuando va a salir un buque con 100 cajas de focos Osram, va a enviar la información al puerto de llegada al Servicio Nacional de Aduanas en el Ecuador, para que en el puerto de Manta, en el distrito correspondiente al puerto de Manta, tengan ya una especificación del día, la hora aproximada y el embarque y el tipo de mercancía que está arribando. En este intercambio de información se realizará un control de aforo, se verificará qué documentos están llegando con eso, con esa mercancía, y en caso de ser necesario, se puede realizar un aforo físico, que es un control físico y verificación de la mercancía que realmente está llegando. Es decir, tanto los documentos de embarque, la declaración aduanera, los documentos con los que está llegando, seguros, flete y demás, tienen que coincidir tanto en llegada como en salida para saber que está trayéndose la misma mercancía. Aquí opera el intercambio de información. ¿Por qué? En caso de dudas o en caso de encontrarse una falta aduanera, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se comunicará con el Servicio Nacional en Alemania de control aduanero y verificará qué información declararon a la salida de ese embarque versus la declaración que la realizan a la entrada de este embarque en territorio ecuatoriano. Cotejarán la información y sabrán si es que realmente hay una omisión de información o si simplemente se trató de un malentendido o confusión. Todo esto para determinar si existe o no existe una infracción aduanera. Para todo esto, el ordenamiento jurídico ecuatoriano recoge el principio de buena fe en distintas ramas del derecho y el derecho aduanero no es la excepción. La buena fe se presume a nivel general que todo acto que realiza una persona la está realizando de buena fe, especialmente a nivel contractual. En derecho civil se considera que existe una buena fe del comprador, buena fe del vendedor, que toda la humanidad realizamos actos de buena fe. No es de excepción el derecho aduanero. Se presume que todo trámite y todo procedimiento aduanero se lo realiza de buena fe. Ahí recae todo lo que yo les he venido hablando en estos momentos de los principios fundamentales y generales que rigen el derecho aduanero. Si es que existe un error en la declaración aduanera y el Servicio Nacional de Aduanas se da cuenta o cae en observaciones la declaración aduanera, el Servicio Nacional de Aduanas le dirá al contribuyente, al importador, le dirá, oye, omitiste informar, me dijiste que eran 100 cajas y han llegado 150 cajas. Por favor, corrige esa información y cancela el impuesto, cancela los aranceles
sobre los 150 cajas que llegaron y no sobre las 100 que declaraste. Obviamente, el contribuyente tendrá la opción de corregir o impugnar esta información llegando a un procedimiento administrativo dentro del Servicio Nacional de Aduanas que posteriormente le permitirá acceder a una vía judicial, una instancia judicial, en caso de no estar de acuerdo. Pero el Servicio Nacional de Aduanas, preceptuando esta buena fe, le da la oportunidad al contribuyente a que rectifique su error, que se considera un error de buena fe. No se considera bajo ninguna circunstancia que el contribuyente ha pretendido engañar o ha pretendido evadir controles, ni mucho menos introducir mercancías no permitidas en el Ecuador, sino que fue una falta, una inobservancia de la norma o simplemente es algo que no estuvo en sus manos y tal vez un tercero coadyuvó a que el hecho se desencadene. Pero bajo ninguna circunstancia se va a presumir que el contribuyente o el importador quería ingresar una mercadería bajo la declaración de otra. Se presume que todo es de buena fe, por eso se da la oportunidad de rectificación y de cancelar los valores correspondientes. El principio de publicidad no es otra cosa sino que toda la disposición que tiene el Servicio Nacional de Aduanas de hacer pública la información, pero no pública a que todo el mundo conozca de que la empresa Mac está trayendo computadoras alteradas o con un código incorrecto, o en lugar de decir que trajo 1000 computadoras, trajo 1100. No, la publicidad es sobre los intervinientes en un proceso de determinación, en un proceso aduanero, en donde el contribuyente, el importador o el exportador en cualquier relación aduanera necesitan y deben tener pleno conocimiento de lo que está pasando en sus procesos. Es decir, si el importador, el exportador o el ente jurídico, por así llamarlo, o el actor jurídico dentro de la relación aduanera necesita conocer información, necesita acceder a su proceso, necesita revisar información o no tiene acceso a cierta información y solicita al Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Aduanas está en la obligación de remitirle y permitirle revisar expedientes, norma, guiarle en qué es lo que tiene que hacer. En eso se preceptúa el principio de publicidad. Es decir, no afecta erga omnes, sino únicamente sobre los sujetos intervinientes en el proceso, sin desmerecer ni sin quitar la posibilidad que un tercero interesado o no en el proceso pueda revisarlo para efectos de conocimiento, para efectos didácticos o para efectos de tener un proceso medianamente similar y querer revisar cómo, en otras circunstancias, ha determinado el Servicio Nacional de Aduanas. Asimismo, tenemos como un principio fundamental del comercio exterior, del derecho de aduanero, la aplicación de buenas prácticas internacionales, en donde básicamente el Servicio Nacional de Aduanas, a través de sus puntos de control, verificará cuáles son las prácticas que realizan otros servicios nacionales de aduana, otros puertos a nivel nacional como internacional, a fin de que se alcancen estándares internacionales tanto en el control aduanero, en la función recaudatoria y demás, para optimizar el funcionamiento del Servicio Nacional de Aduanas y sobre todo prestar un servicio de óptima calidad como Servicio Nacional de Aduanas hacia los exportadores, importadores y demás actores jurídicos de esta relación aduanera. A continuación, pasamos a revisar la obligación aduanera. La obligación aduanera es el vínculo jurídico entre la administración aduanera y la persona directa o indirectamente relacionada con cualquier formalidad, destino u operación aduanera, derivado del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a cada una de estas, en virtud de lo cual las mercancías quedan sometidas a la potestad aduanera y los obligados al pago de los tributos al comercio exterior, recargos y sanciones a las que hubiese lugar. La obligación aduanera no es otra cosa que la obligación, como su nombre lo indica, me veo obligado como contribuyente
a cancelar los tributos, llámense aranceles, impuestos y demás, que surjan de mi relación aduanera, de mi querer exportar o importar determinadas mercancías. Aquí cabe puntualizar que en el Ecuador no tenemos, por lo pronto, impuestos o aranceles a la exportación. ¿Por qué? Porque lo que se busca efectivamente es que salga cierta mercadería. Lo que sí es, tenemos normas restrictivas para la exportación de determinados productos. Por ejemplo, derivados del petróleo, como es el gas licuado de petróleo, el gas doméstico, es de prohibida exportación. No se puede sacar del país, toda vez que es subsidiado. Asimismo con los combustibles. Pero sí que tenemos impuestos a la importación. Ustedes se preguntarán qué países tienen unos impuestos a la exportación. Pues en su momento, Argentina ha planteado y ha instaurado impuestos sobre determinados tipos de carne para que no se exporten a otros países o, en el caso de exportarse, tengan que pagar un impuesto elevado o un arancel para que pueda salir de su territorio. Es entonces la obligación aduanera, la obligación que nace desde el momento en que se realiza la declaración aduanera y hasta el momento en que se cumplió o se exigió su cumplimiento. Para esto, a continuación, revisaremos qué sujetos intervienen en esta obligación aduanera, desde cuándo es exigible, cómo elimino o cómo extingo la obligación y concatenaremos a un correcto análisis de toda la operación aduanera. Este es el primer punto, desde que se genera la obligación aduanera. Para esto también revisaremos el hecho generador, la base imponible y cómo se configura toda la operación aduanera, de la que una de sus partes principales es la obligación. Sin duda, si yo ingreso un producto, mi obligación aduanera que se genera por esto es el tributo que yo tengo que pagar, que si bien la función del Servicio Nacional de Aduanas se preceptúa que no es recaudatorio, sino de control, poco a poco el Servicio Nacional de Aduanas está haciendo un control que desencadena únicamente en el cobro de aranceles y demás tributos. Con esto pasamos a los sujetos intervinientes. Tenemos a los sujetos activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es del Estado, básicamente, y el sujeto pasivo es quien debe satisfacer el tributo generado por la obligación aduanera, que se genera a su vez desde el hecho generador, para desencadenar en esta obligación que se ve reflejada en el tributo que yo cancelo al Estado como contribuyente o responsable de la actividad aduanera. En este sentido, el Código Orgánico de la Producción nos enmascara en su artículo 111 que el Estado ejerce la función de sujeto activo a través del Servicio Nacional de Aduanas. Para esto, el Estado embiste de poder al Servicio Nacional de Aduana y le otorga la potestad aduanera. En este sentido, el único ente que tiene la potestad aduanera en pleno goce, uso y ejercicio es el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Ningún otro ente a nivel nacional puede ejercer esta potestad de control, recaudación, verificación, entre otras. El sujeto pasivo, por su parte, somos todos los contribuyentes o los obligados a cumplir con el tributo porque hemos realizado una actividad de importación o de exportación en los casos que aplique. El hecho generador. El hecho generador es la obligación, como veíamos, que nace con el ingreso de las mercancías en territorio aduanero. El hecho generador, como su nombre lo indica, es el hecho por el que se genera la obligación que se ve reflejada en un tributo. Otra vez, el hecho generador es el hecho que genera una obligación, la cual se ve reflejada en un tributo. Es así que este hecho
por el que nace la obligación es el ingreso de la mercancía en territorio aduanero o la salida de la mercancía de dicho territorio. En el caso de la entrada, por la importación, en el caso de la salida, por la exportación, y que se encuentran sometidas a la potestad aduanera, es decir, al control del Servicio Nacional de Aduanas. Esta obligación se perfecciona al momento de producirse la aceptación de la declaración aduanera de mercancías por parte del sujeto activo o en el momento en que se constante que se generó la misma. Es decir, yo ingreso al país. Por ejemplo, yo me importo un Mercedes-Benz, me importo mi Mercedes-Benz y está en depósito aduanero. Yo realizo la declaración aduanera de que estoy importando un Mercedes-Benz de tales características, de tal valor, y por el cual deberé cancelar un importe de $30,000 por aranceles. Yo presento esta declaración al Servicio Nacional de Aduanas, pero hasta ese momento no he generado la obligación, sino que se genera y se perfecciona jurídicamente al momento que el Servicio Nacional de Aduanas revisa mi declaración, realiza un aforo, un control de aforo, puede ser físico o no, o documental, revisa los documentos y dice, ok, aprobado. Acepto esta declaración, por lo tanto se genera la obligación, que la obligación será el impuesto que tú tienes que pagar, el tributo que tienes que pagar por ese vehículo que has traído. O por su parte me puede decir no, porque revisando y realizando un aforo bien documental o un aforo físico, revisan y me dicen, pero no trajiste un vehículo, trajiste dos. Entonces, en ese momento, se constata que se genera una obligación sobre dos vehículos y no sobre uno. Aquí también nace un hecho generador, pero que tendrá que ser perfeccionado por mí como contribuyente, aceptando las observaciones del Servicio Nacional de Aduanas y realizando una nueva declaración. Si en esta nueva declaración el Servicio Nacional de Aduanas verifica que está correcto, la acepta y nace el hecho generador. Y se produce, mejor dicho, el hecho generador, naciendo la obligación. Eso en cuanto al hecho generador. A continuación pasamos con la base imponible. La base imponible de los derechos arancelarios es el valor en aduana de las mercancías importadas. Esto es el valor que tendrán los diferentes insumos en diferentes artículos que se traigan y se verificará cuál es su valor dentro del territorio aduanero cuando llega al punto de control del Servicio Nacional de Aduanas. No el valor que tiene en el mercado nacional, sino el valor que tiene en el punto de control. Este valor incluirá tanto el bien como tal, incluirá el flete, el seguro, por el cual viene el determinado bien, y también incluirá los diferentes aranceles para después salir a comercialización. Es así que la base imponible de los derechos arancelarios es el valor en aduana de las mercancías importadas, tal como hemos presentado. Este valor en aduana de las mercancías será el valor de la transacción de las mismas, más el coste de transporte o flete y seguro, determinado según lo que establezcan las disposiciones que rijan la valoración aduanera. El costo del seguro forma parte del valor en aduana, pero la póliza de seguro no será documento obligatorio de soporte exigible a la declaración aduanera. Como vemos, la base imponible para el cálculo, como ya se mencionó antes y como se corrobora con el artículo 110 del Código Orgánico de la Producción, la base imponible, es decir, el costo, el valor monetario que se toma como referencia para sobre este gravar impuestos o aranceles, es el valor del producto. Por ejemplo, traigo un Maserati de $100,000 desde Italia
el barco que me trae el Maserati me cuesta $15,000 y el seguro, por si acaso se hunde el barco y yo pierda mi Maserati para que me devuelvan o el dinero u otro Maserati, me cuesta $15,000. El costo, el valor de la base imponible para el cálculo de tributos será el Maserati de $100,000, el transporte de $15,000 y el seguro de $15,000, siendo la base imponible para el cálculo de aranceles los $130,000. Esto se exigirá, este valor de la póliza será parte de la base imponible, pero no me van a exigir la póliza en ningún momento para la declaración aduanera. Cuando esta base imponible no se pueda determinar así de fácil, conforme el valor de la transacción, se determinará de acuerdo a métodos secundarios de valoración previsto en las normas que regulan el valor de aduana de las mercancías. Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera serán convertidos a la moneda de uso legal, al tipo de cambio vigente a la fecha de la declaración aduanera. Esto no es otra cosa que, si lo que yo no estoy trayendo es un Maserati, sino un vehículo chino de una nueva marca que no tiene presencia en el mercado, que el vehículo me costó $3,000 en China, pero a efectos de la declaración aduanera, perdí la factura o no hay factura o por la naturaleza del bien no tiene un valor ni medianamente real o es un valor subreal o simplemente me dicen vamos a hacer un control a través de un método secundario, una valoración a través de un método secundario. Estos métodos se preceptúan en la ley, pero uno de ellos es verificar en la base de datos del Servicio Nacional de Aduana si entró un vehículo similar con las similares características del similar origen y demás. Y diremos, ok, tal vehículo entró con estas características de tal origen, de tal ensamblaje en $10,000, entonces tu vehículo también entra en $10,000 más el transporte y el seguro como base imponible. Si es que este vehículo fue comprado, por ejemplo, el Maserati, en 70,000 euros, se hace el cambio, más o menos al 1.2, será aproximadamente 7 dividido para 5, a 1.4 será aproximadamente $14,000 de diferencia por el recálculo de la transformación a moneda. Entonces, la valoración no será de 70,000 euros, sino de $84,000, más los aranceles, más el transporte y más la póliza de seguro, para tener la base imponible. Así llegamos a la exigibilidad de la obligación. La exigibilidad de la obligación aduanera. La obligación aduanera es exigible desde en las declaraciones aduaneras de importación o exportación desde el día en que se autoriza el pago. Es decir, desde el día en que el Servicio Nacional de Aduanas aceptó la declaración y una vez que aceptó la declaración, autoriza que se realice la cancelación de los tributos correspondientes. En cuanto a las tasas por servicios aduaneros, se reputa exigible la obligación desde la fecha en que se autoriza el pago en la liquidación. Es decir, por un servicio aduanero de valoración o cualquier otro servicio aduanero, se realiza una liquidación por el servicio prestado, el servicio aduanero prestado, y en base a esta liquidación se autoriza el pago de la liquidación y desde el momento de la autorización del pago de la liquidación por el Servicio Nacional de Aduanas se puede reputar exigible esta obligación. Más adelante veremos el por qué es importante saber desde cuándo es exigible la obligación aduanera. En los demás casos en que no estamos frente a una declaración aduanera de importación o exportación o frente a la liquidación de servicios aduaneros,
Es exigible la obligación desde el siguiente día hábil al de la notificación de la liquidación, bien sea complementaria o el acto administrativo correspondiente. Por ejemplo, realicé mal una declaración, no traje un Maserati, sino traje dos Maseratis, me realizan una determinación, me realizan el acto administrativo en el cual verificaron a través de aforo físico que no eran dos, que no era uno, que eran dos, que el valor no es de la base imponible, entonces no es de los $130,000 que habíamos presentado en un inicio, sino que tomamos en cuenta que son dos, la base imponible es de 230,000, se hace una reliquidación de valores y me notifica. Desde el siguiente día, después al que me notificaron, hábil, ¿no? Si es que me notifican lunes, entonces será desde el martes exigible. Si me notifican viernes, será desde el lunes siguiente exigible. Desde ese momento me pueden exigir el pago y el cumplimiento de mi obligación aduanera adquirida por ser un actor jurídico en esta transacción de bienes, en esta importación o exportación de bienes. Ok, hasta este punto hemos visto el hecho generador. Yo traigo una mercancía, entra a territorio aduanero, declaro, me aceptan la declaración aduanera. Desde ese momento que me aceptaron la obligación, la declaración aduanera, se configura, se perfecciona el hecho generador y nace la obligación. ¿No es cierto? Nace esta obligación que es exigible desde el momento, en este ejemplo, desde el momento en que el Servicio Nacional de Aduanas autoriza que yo pague esa obligación. Desde ahí es exigible. ¿Qué pasa? Si es que me determinan, en el ejemplo de no era un Maserati, sino dos Maseratis, declaré, no me aceptaron, me realizaron un control, me hicieron una reliquidación, una determinación. Desde el siguiente día al cual me notificaron, me es exigible la obligación. ¿Qué pasaba en el caso de los servicios aduaneros? Pues bien, me prestaron un servicio aduanero, me liquidaron unos valores, me notifican con esta liquidación, la acepto y desde el momento en que el Servicio Nacional de Aduanas autoriza que se pague, nace la obligación y es exigible la obligación. ¿Ya? Ya tengo la obligación entonces, ¿no es cierto? Ya tengo el tributo o el arancel o el servicio por el que tengo que cancelar, el derecho arancelario por el que tengo que cancelar, ya lo tengo. ¿Cuál es el siguiente paso? Cancelar. Cancelar de modo figurativo, ¿no es cierto? Si yo tengo una obligación de pago, pagaré, pero no es la única forma en la que yo puedo cancelar o extinguir mi obligación, ¿no es cierto? La palabra jurídica es extinguir la obligación. En una relación normal, compra-venta, una relación comercial común y corriente a nivel de mercado, voy a la tienda, compro una botella de Coca-Cola, desde el rato que yo pongo en la caja y me facturan, desde ahí es exigible mi obligación. ¿Cómo extingo esta obligación? Pagándole los $2 de la Coca-Cola al tendero. Extinguí la obligación mediante el pago. ¿No es cierto? Compensación. Para todo esto, pues tendremos que revisar la ley. ¿Qué es lo que nos preceptúa por cada una de estas formas de extinguir la obligación? Para esto revisemos sucintamente las formas de extinguir la obligación. A nivel general y en derecho privado, las formas más comunes de extinguir una obligación son el pago, que efectivamente es pagar, la compensación, que no es otra cosa, sino que se compensa una obligación con otra. En este sentido, pues, la compensación en este sentido, la compensación correrá
a efectos de poder compensar una deuda con otra, la prescripción, cuando ha finalizado el tiempo en el cual era exigible la obligación. Para esto es sumamente importante el punto anterior que vimos desde cuándo es exigible, porque desde ese día empieza a correr el tiempo para la prescripción. Si es que pasado un determinado tiempo no me exigieron, no ejercieron la exigibilidad del pago o del cumplimiento de la obligación, no me realizaron un proceso coactivo y demás para obligarme a cancelar esta obligación, entonces cuando lo quieran hacer transcurrido este tiempo, yo podré excepcionar que ya la obligación está prescrita y si ya no me cobraron en ese tiempo, ya no me podrán cobrar. Asimismo, tenemos modos de extinción particulares del régimen aduanero, como son la aceptación del abandono expreso, la declaratoria del abandono definitivo de las mercancías, la pérdida o destrucción total de las mercancías y el decomiso administrativo o judicial de las mercancías. Muy bien, procedamos a la revisión del pago. El pago, conforme preceptúa el Código Orgánico de la Producción, los medios de pago de las obligaciones tributarias aduaneras son los establecidos en el reglamento del Código de la Producción. El reglamento del Código de la Producción nos indica que los medios de pago válidos para las obligaciones tributarias aduaneras se rigen por el Código Orgánico Monetario y Financiero. Nos remiten a otra ley. Entonces, nos vamos al Código Orgánico Monetario y Financiero y revisamos cuáles son los medios de pago que son aceptados en el Ecuador. Es así que nos preceptúa que todas las transacciones, operaciones monetarias y financieras se tienen que realizar en la moneda vigente en el Ecuador, que para el año corriente y durante los últimos 20 años ha sido el dólar de los Estados Unidos de América. Es así que se puede realizar pagos con divisas distintas al dólar, cheques, transferencias por medios electrónicos o digitales, tarjetas de crédito y débito y otros de similar naturaleza, siempre que se regulen y determinen bajo la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador. Entonces ustedes dirán, pero si la moneda corriente es el dólar, ¿por qué el mismo Código Orgánico Monetario me dice que es un medio de pago la divisa distinta del dólar? Pues bien, como ya preceptuamos en la misma norma del Código Orgánico de la Producción, si es válido una valoración de un bien al cambio actual o al cambio del día de la declaración aduanera, si yo voy a efectuar un pago con una divisa distinta al dólar, entonces se realizará una tasación, un cálculo en base a la valoración de esa manera de la divisa extranjera frente al dólar, haciendo al cambio que esté vigente al día del pago, más no de la declaración. Este cambio, este pago, esta tasación y esta aceptación la efectuarán las entidades financieras del Sistema Nacional Ecuatoriano. Asimismo, pues obviamente puedo realizar transferencias, puedo pagar con tarjeta de crédito o débito, u otros de similar característica. ¿Cuáles son otros de similar característica? Pagarés. El uso de una tarjeta de crédito es un pagaré. Es un pagaré a la orden de la tarjeta, del emisor de la tarjeta de crédito. Eso en cuanto al pago. La forma más común de pago, obviamente, será a través del monetario, es decir, a través del dólar. Voy, me acerco y pago en la entidad financiera correspondiente mi obligación aduanera.
Continuamos con la compensación. La compensación. Para esto nos remitimos al Código Civil, el cual nos preceptúa que la compensación es cuando dos personas son deudoras una de otra. Opera entre ellas la compensación que extingue ambas deudas del modo y en todos los casos que sean aplicables. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es un efecto de la compensación en el Servicio Nacional de Aduanas? Si el Servicio Nacional de Aduanas es del acreedor y en este caso yo como contribuyente, importador o exportador, me constituyo en el deudor de la obligación. ¿No es cierto? Me nace la obligación aduanera. Ya me nació la obligación aduanera, me nace la exigibilidad del pago, me es exigible la obligación. ¿Y cómo efectúo yo una compensación? Pues bien, pongamos el ejemplo en que yo me traje el mes pasado un Porsche 911 Carrera convertible, un cabrio espectacular. Resulta que yo este vehículo, porque lo traje de Europa, me costó 150.000 euros. Eh, hubo el vehículo, asumamos que el vehículo, o bueno, un vehículo un poco más, traigo un McLaren. Un vehículo que hasta el momento no ha llegado al país. Al día de hoy, viernes 3 de septiembre, hay en proceso de embarque unos cuantos, pero al día de hoy no ha llegado el vehículo. El vehículo llega a puerto, ¿no es cierto? Llega a un depósito aduanero hasta yo efectuar todo el tema de desaduanización y legalización de la mercancía y demás. Y el vehículo lo traje de Europa. Hay un cambio en cuanto al tema de la valoración, pero como el vehículo no ha sido traído antes aquí en el Ecuador, me realizan un aforo físico y me realizan una determinación, una reliquidación y me dicen no, el vehículo no cuesta 100.000, sino cuesta 180.000 por la exclusividad y porque el vehículo tiene tales y características y porque el vehículo tiene tales y tales componentes que se consideran un extra del vehículo. Pues bien, el vehículo llega, hacen los recálculos y demás, y me cobran porque el vehículo venía con asientos calafectados, eléctricos, vidrios polarizados y ahumados con sistema inteligente de transition. Cuando hay luz se hacen negros, cuando no hay luz se hacen blancos, etcétera. Por todos estos extras me sobrevaloraron el vehículo a 180.000 dólares. Yo necesito sacar el vehículo, cancelo todos los aranceles y tributos que me imponen y después de eso, de que yo ya saco el vehículo, ingreso un reclamo administrativo por pago indebido porque les puedo demostrar que el vehículo contaba con todas esas características de fábrica y que eso no me incrementó el costo a mí por extras, sino que todo estuvo facturado en el vehículo. Concluye la etapa administrativa, entro a etapa judicial, se comprueba que efectivamente el vehículo contaba con todos esos extras de fábrica, que ya estaban en el precio original y que no debía haber este aumento en la base imponible por este control de aforo que me realizaron.
Entonces, me quedé con un saldo a favor del contribuyente, ¿no es cierto? Digamos, imaginemos que le pagué a la aduana $70,000 de aranceles, cuando en realidad me correspondía pagar 40,000. Al siguiente mes me importó otro vehículo de similares características, un poquito más barato, y me corresponde pagar $30,000 de aranceles, ¿no es cierto? Hago efectiva la compensación para no perder la plata que me debían y no pagar otra vez. Hago efectiva la compensación y si el Servicio Nacional de Aduanas me debía $30,000, que generé yo como un crédito tributario aduanero, y yo tengo que pagarle ahora $30,000 por la nueva importación, compenso, cruzo cuentas y ya no le tengo que pagar nada al Servicio Nacional de Aduanas por esta operación, compensando, obviamente, eh, las cuentas, ¿no? Eso en cuanto a la compensación. Ahora bien, la siguiente es la prescripción. La prescripción es la acción de la administración aduanera para cobrar las obligaciones aduaneras. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene el Servicio Nacional de Aduanas para cobrarme? Pues 5 años desde que son exigibles, ¿no es cierto? Tengo la obligación porque me traje este Maserati y no cancelé, ¿ya? Digamos que no cancelé porque se me acabó el dinero, me salió mal un negocio y dejé ahí botado el Maserati. Tiene mi Maserati ahí 5 años y a los 5 años solicito la prescripción. ¿Por qué? Porque ya era exigible desde el siguiente día en que se aceptó y autorizó el pago. No pagué, pasaron 5 años, prescribió, solicito la prescripción y solicito la salida del vehículo porque ya no hay tributo que cancelar, ya prescribió. En el caso de liquidación y liquidaciones complementarias como consecuencia de un acto de aforo, de un control, la prescripción se interrumpe con la notificación del auto de pago del proceso coactivo. Es decir, si en el ejemplo del Maserati me hacen un control de aforo, no eran uno, eran dos, me determinan, me reliquidan valores, desde el momento en que me notifican con la reliquidación del valor, al siguiente día hábil, es exigible la obligación, como vimos anteriormente. Si es que en esos 5 años la aduana no hizo nada, prescribió su facultad recaudadora. Ya no me pueden cobrar. Pero, ¿qué pasa si es que yo ya no pagué y al año o a los cuantos días la aduana dice, oye, ¿vas a pagar o no vas a pagar? No le respondo, no pago. La aduana me inicia un proceso coactivo para recaudar esa obligación que fue generada. Desde el rato que me emiten un auto de pago, que me notifican con este auto de pago, que es una orden de cobro, desde este auto de pago se suspende la prescripción y ya por más de que espere 5 años desde ahí, no habrá prescripción. Entre otros casos que prevé la prescripción. Ahora bien, el derecho aduanero, el régimen aduanero preceptúa otras 4 formas, aparte de las formas generales, que son el pago, la compensación y la prescripción, prevé 4 formas más de extinguir la obligación. Esta es la aceptación del abandono expreso, la declaratoria del abandono definitivo de las mercancías, la pérdida o destrucción total de las mercancías y el decomiso administrativo o judicial de las mercancías. ¿Qué es el abandono expreso? Es la renuncia escrita que hace el contribuyente de que ya no es propietario de las mercancías. Esta la hace en favor del Estado y siempre y cuando tenga la facultad legal de hacerlo. El rato en que el servidor
encargado de la Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduanas que recibe esta renuncia, desde ese momento en que la acepta, se extingue la obligación tributaria aduanera. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Por ejemplo, traigo ropa. Traigo ropa que yo pensaba pasar sin control. Me hicieron un control, me determinaron y no tengo el dinero para cancelar los impuestos. O porque esta figura puede caer en delito, no es un ejemplo tan claro, pero con el mismo ejemplo de la ropa o el ejemplo del vehículo, el Maserati, me traje un Maserati, pero a duras penas me alcanzó para el carro, para el seguro, para el transporte. Llegué a Ecuador y no tengo dinero para pagar los aranceles. ¿No es cierto? Realizo la declaración aduanera. Me aceptaron la declaración aduanera, por ende aceptada, desde el momento en que se acepta, se genera la obligación. ¿No es cierto? Se genera la obligación y con ello, desde que se aceptó y se autorizó al pago, se genera la obligación, se autoriza a que se pague la obligación y me doy cuenta que no tengo más dinero. Yo pensaba pagar los aranceles con un préstamo al banco, no me dieron el préstamo, el carro está ahí. Veo que me van a iniciar una coactiva y me van a quitar mi casa porque solo tengo una casa y no tengo más ingresos, pero yo quería un Maserati. ¿Qué hago? ¿Acepto el procedimiento coactivo? ¿Les entrego la casa? ¿Vendo la casa para pagar? No. ¿Cómo extingo la obligación? Envío una solicitud escrita al director distrital de Quito, de Guayaquil o de Manabí, porque el vehículo está en Manta. Le digo, señor director del Servicio Nacional de Aduanas, Dirección Distrital de Manabí, solicito se acepte la siguiente petición de declaración de abandono expreso, toda vez que no puedo cancelar los tributos que se me han asignado, generados en la obligación número tal, por la declaración aduanera número tal. Ok, recibe el director distrital, revisa, me dice, ok, te acepto. Desde el rato que me aceptó, se extinguió la obligación. Ustedes dirán, pero ¿cómo vas a perder un carro de $130,000 pagando impuestos de 50,000? Pues bueno, es casi medio carro, ya no tengo más dinero, ya no tengo más negocios, entrego al carro al Servicio Nacional de Aduanas y pues este vehículo pasará a manos del Estado en su época inmobiliaria. Hoy está manejando un ministerio, otra secretaría, los bienes del Estado y eventualmente ese vehículo entrará a remate. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando hay presunción de delito o abandono tácito? No se puede realizar el abandono expreso. Es decir, ¿qué pasa si es que yo traje, en el ejemplo que les puse al inicio, qué pasa si yo traigo ropa, perfumes y demás en la maleta, sobrepaso el límite legal, no traigo ropa para mí, sino para vender, traigo perfumes, 100 perfumes, obviamente ya no son para mí, ya sobrepaso en demasía el límite legal, me retienen todos estos perfumes y esta mercadería y estoy incurriendo en una infracción aduanera, dependiendo del monto. Si hablamos solo de esta maleta, será una infracción. Si hablamos de que en lugar de traerme un Maserati, me mentí 30 Maseratis, estaré en un delito. Ya veremos más adelante en la última unidad la diferencia entre contravención y delito aduanero. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Pues no puedo decirle al director distrital del Servicio Nacional de Aduanas, declaro el abandono expreso porque estaré frente a un delito, ¿ya? O abandono tácito en el caso de que yo deje abandonada ahí la mercadería.
¿Cuál es la? Continuando, tenemos, ya revisamos el abandono expreso en este momento, tenemos el abandono, pasaremos a la pérdida o destrucción total de las mercaderías. La pérdida o destrucción total de las mercaderías es que la obligación se extingue precisamente porque la mercadería que estoy trayendo se pierde o se destruye. Esto pasa, esta opción puede ocurrir si es que es antes del arribo, durante el depósito temporal o en instalaciones industriales autorizadas para admitir temporalmente esta mercadería. Siempre y cuando sea producida por caso fortuito o fuerza mayor y sea aceptado por la administración aduanera. Se tiene presupuestado que la obligación tributaria aduanera no se extingue en estos casos cuando ocurre un robo, sustracción o el hurto de las mercaderías producidas dentro del territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la mercadería no salga del territorio aduanero primario de control, no se puede alegar si es que la mercadería ya fue sacada del control primario, del territorio primario, y se encuentra en territorio secundario ya comercializados. Explicando brevemente, la pérdida o destrucción de las mercaderías en su totalidad es cuando llegó un paquete de 100 celulares, una caja con 100 celulares, está en proceso de declaración aduanera, de aceptación, y mientras duraba este proceso, se quedó en un depósito temporal. En este depósito temporal ocurre un incendio, un caso fortuito, un cortocircuito, incendió y se quemaron los 100 celulares. Es la pérdida de los celulares, de la mercadería, se destruyó totalmente, por ende, se extingue la obligación porque ¿qué impuesto voy a pagar de algo que no pude ingresar al país? ¿Qué pasa en cambio? Si es que ya logré legalizar, estoy sacando la mercadería, salgo del territorio aduanero primario y en la carretera de la salida a Manta, vía Puerto Viejo, me roban los celulares. Ya no puedo hacer nada, yo ya pagué mi impuesto y no tiene nada que ver el Servicio Nacional de Aduanas. Entonces, en estos casos, no aplica la pérdida de la mercancía. El decomiso administrativo o judicial de las mercancías, en su esencia, es lo mismo, pero dista de quién es la entidad que me decomisa. O es el Servicio Nacional de Aduanas o es un juez tributario a través de una sentencia tributario aduanera. Esta no es sino la pérdida de la propiedad de las mercancías por declaratoria del servidor de la dirección distrital, en el caso administrativo, el Servicio Nacional de Aduanas, o de un juez, en el caso judicial. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay mercancías rezagadas, cuando se desconozca su propietario. Por ejemplo, llega un embarque de 100 telas y solo llegó. Nadie reclama, nadie va a sacar de los depósitos, nadie va a pagar ni hacer la declaración aduanera. No se sabe a quién pertenece. Entonces, administrativamente se retira la propiedad, por ende, se pierde o se decomisa la mercancía. Eso como un ejemplo. Tenemos también como último modo de extinción, la declaratoria del abandono definitivo de las mercancías. ¿Qué es la declaratoria del abandono definitivo? Pues no es otra cosa que cuando la mercadería ha sido abandonada en, en territorio aduanero,
generalmente primario, siempre que cumplan los requisitos del artículo 143 del COPSI, entre que los principales tenemos que cuando dentro de los 25 días hábiles contemplados en el artículo 142 no se subsanen las causales del abandono tácito, entonces entraremos a un abandono definitivo declarado por la Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduanas competente. Otra de las causas, por ejemplo, es cuando existe ausencia del declarante o su delegado a la segunda fecha fijada por la Administración Aduanera para el aforo físico. ¿Qué es esto? Yo traje 100 cajas de aspiradoras, declaré que eran 90 y 90 cajas de purificadores. Total, no han sido purificadores, sino que han sido aspiradoras. Me van a realizar un aforo físico porque ni en número, ni en descripción, ni en forma, ni en todos los papeles que hay coinciden en nada. Entonces me notifican que me van a hacer un aforo físico. El aforo físico, cabe recalcar, debe realizarse con la presencia de un representante del Servicio Nacional de Aduanas y un representante del contribuyente, sea el importador o el exportador, para que se realice en presencia de ellos el aforo físico. Si a la segunda llamada y fijación de fecha, yo como contribuyente no mando a nadie o no voy, inmediatamente el delegado del Servicio Nacional de Aduanas en el distrito realizará la declaratoria del abandono definitivo y pierdo la propiedad, pasando a ser propiedad del Servicio Nacional de Aduanas para ser donado a fundaciones y organizaciones en el caso que lo amerite, o ser rematado y subastado en las subastas que existen del Servicio Nacional de Aduanas. Eso a modo de ejemplo, para revisar otros casos que normalmente tienen que ver con el transcurso de tiempo y el no cumplimiento de órdenes del Servicio Nacional de Aduanas ni la subsanación de faltas que pueden considerarse contravenciones o reglamentarias e inobservancia a las instrucciones del Servicio Nacional de Aduanas, pues se recaerá en la inobservancia de estas directrices y por lo tanto el Servicio Nacional de Aduanas estará facultado a declarar el abandono definitivo porque se preceptúa, se considera que no hay interés para reclamar esta mercadería. Estos son los modos de extinción de la obligación, los principales que tenemos: el pago, compensación y prescripción, y los específicos del derecho aduanero: la aceptación del abandono expreso, la declaratoria del abandono definitivo, la pérdida o destrucción total de las mercancías y el decomiso administrativo o judicial según sea el caso. Hasta aquí queda la primera clase. A partir de mañana revisaremos las exenciones, particularmente los efectos personales del viajero. Ha sido un gusto, chicos, que tengan una buena noche. Esta grabación quedará colgada a efectos de que la puedan revisar y puedan complementar sus actividades escolares.